Hola, muy buenos días a todos y a todas. Les saluda Ana María Rat. Yo soy la directora y fundadora de la Fundación Reimagina y miembro del Comité Evaluador para el Mapeo de Buenas Prácticas en Educación Digital de las Américas, organizado por la Alianza de la OEA con Profuturo en el marco del Portal Educativo de las Américas de la Organización de los Estados Americanos. Les damos la cordial bienvenida a este primer webinar de la serie que se ha denominado Educación Digital en las Américas, Buenas Prácticas para Inspirar, y que, perdón, Buenas Prácticas para Inspirar, y que en esta edición particularmente va a estar enfocada en el fomento de las habilidades para aprender a aprender. Un temazo muy importante a lo largo de toda nuestra región de Latinoamérica, justamente en momentos post pandemia. Antes de comenzar, quisiéramos informarles que la transmisión es en español, pero cuenta con interpretación simultánea en inglés, que está disponible en los ajustes de Zoom. For our English-speaking community, we would like to inform you. Para la comunidad anglohablante, quiero informarles que la presentación tiene interpretación en inglés. Está en la configuración de Zoom, está el icono en la parte de abajo de la pantalla. De los eventos que esta maravillosa alianza entre la OEA con Profuturo está organizando en el marco del mapeo de buenas prácticas en educación digital de las Américas. Y para enterarse de las próximas actividades, porque como bien dije, este es el primero de muchos otros, y recibir más información, las y los invitamos a seguir las redes sociales, que probablemente ustedes ya nos siguen, o a escribir también al mail o a la casilla de mail portal@oas.org. La dinámica de este encuentro se estructura en dos momentos, así que les pedimos estar atentos a estos dos grandes momentos. El primero constará de una bienvenida institucional y un resumen de los primeros resultados de los principales resultados del mapeo. El segundo momento se iniciará una mesa de diálogo con 3 profesores, docentes, de alguna de las experiencias enfocadas en el fomento de las habilidades para aprender a aprender, que resultaron destacadas de este mapeo. Para comenzar, le daré la palabra de bienvenida a los representantes de la OEA y de Profuturo, quienes nos darán una bienvenida oficial a este evento. Y en primer lugar quisiera invitar al director del Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo de la OEA, Jesús Chucri Yacomán, a tomar la palabra. Jesús, si puede prender su micrófono. Muchas gracias, Ana María. Qué gusto estar con ustedes. Buenos días a la mayoría de los que están en las Américas. Buenas tardes a los que nos acompañan desde otras partes de nuestro mundo, en particular sobre Europa, donde está nuestro socio y gran aliado Profuturo. Me da mucho gusto presentarles a ustedes esta serie de webinars de educación digital en las Américas, buenas prácticas para inspirar. Desde el Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo de la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral de la OEA, estamos muy orgullosos de poder presentarles hoy esta actividad que se realiza en el marco del mapeo de buenas prácticas en educación digital de las Américas. El camino que nos trajo hasta aquí ha sido muy gratificante, ya que hemos conocido más de 160 proyectos innovadores que incorporan el uso de las nuevas tecnologías en las prácticas educativas locales que se están llevando a cabo en 17 estados miembros de la OEA. De hecho, en abril pasado hemos lanzado el Mapa Interactivo de Buenas Prácticas en Educación Digital, el cual les invito a que visiten en el sitio web del Portal Educativo de las Américas para conocer todas estas experiencias con una mayor profundidad. Confiamos que este mapa es un gran instrumento para docentes, instituciones y gobiernos y que aportará al cumplimiento de los objetivos de la Agenda Educativa Interamericana que las ministras y los ministros de Educación del hemisferio aprobaron en noviembre pasado. Los retos de nuestra región en materia educativa son grandes y requieren ser atendidos por todos los actores de manera coordinada.
Confiamos en que estas iniciativas que estamos llevando a cabo permitirán seguir innovando sobre lo ya construido en otras latitudes y fomentarán la colaboración intersectorial para atender los desafíos compartidos. Nuestro aporte aquí es visibilizarlos y compartirlos con todos ustedes a través de estos espacios de diálogo en el que los y las docentes que nos acompañan buscarán inspirar a toda la comunidad educativa de la región. Vaya nuestro especial agradecimiento a todos y todas las docentes que han participado en el mapeo, en sus iniciativas y en aquellos que nos acompañan desde todos los rincones del hemisferio el día de hoy. Quiero también aprovechar este espacio para reconocer la pasión y compromiso de Fundación Profuturo con la educación en las Américas. Es un aliado estratégico de la OEA con quien hemos podido desarrollar una serie de actividades como esta, de alcance hemisférico con el objetivo de apoyar a los Estados miembros de la organización a fortalecer sus políticas públicas nacionales en materia de educación. En este sentido, quiero dar un especial saludo a la directora general de Profuturo, Magdalena Briel, y a la responsable del área de alianzas globales y relaciones institucionales y gran aliada de la organización, Leticia Rato, que también nos acompaña el día de hoy. También queremos agradecer muy especialmente el apoyo de los ministerios de Educación, de los ministerios de Relaciones Exteriores y de las misiones permanentes de los Estados miembros de la OEA. Para ellos es para quien trabajamos y desarrollamos estas actividades. Finalmente, a los docentes que forman parte de la Red Interamericana de Educación Docente, la RIED-OEA, así como a los equipos del Portal Educativo de las Américas de Profuturo y de las fundaciones Telefónica Movistar de la región, que han trabajado para que podamos reunirnos en este evento. Muchísimas gracias por esta oportunidad, Ana María. Te devuelvo la palabra. Bueno, muchas gracias a usted, Jesús, por esas palabras de bienvenida, muy inspiracionales. A continuación, quisiera darle la palabra a la responsable del área de alianzas globales de Profuturo, Leticia de Rato. Leticia, te invitamos a unirte. Muchas gracias, Ana María, y gracias, Jesús, también por tus palabras. Buenas tardes a todos desde España y buenos días para todos los que estáis al otro lado del charco, como decimos desde aquí. Hoy celebramos un evento muy especial. En primer lugar, porque de la mano de nuestros socios, la Organización de Estados Americanos, la OEA, que trabajamos desde 2018 muy bien de la mano, creando esta alianza tan importante y pionera para promover la transformación digital de la educación en toda la región de América Latina, y con los que hemos creado y desarrollado este informe de buenas prácticas. Gracias por vuestro compromiso y por acompañarnos en esta misión tan necesaria. El evento también es una pequeña celebración, es un reconocimiento del trabajo incansable que llevan a cabo los docentes y esas escuelas, las organizaciones de la sociedad civil a favor de la mejora educativa en un momento tan importante como el que estamos viviendo ahora mismo. Este webinar, como decía Ana María al principio, que es el primero de 4, va a profundizar en el conocimiento de algunas de las buenas prácticas que hemos identificado Profuturo y la OEA durante el trabajo que también Jesús les comentaba al principio, durante el 2022, y en concreto sobre experiencias en el fomento de habilidades para aprender a aprender. Las iniciativas que hoy vamos a conocer ofrecen conocimiento y aprendizajes para ser replicadas y escaladas a otros lugares. Y creemos sinceramente que puede servir como ejemplo en el diseño de políticas públicas orientadas a favorecer la innovación educativa integrando la tecnología. Esto es algo que compartimos y apoyamos desde Profuturo. Solo para aquellos que no nos conozcan mucho, somos un programa de educación digital creado en 2016 por Fundación Telefónica y Fundación La Caixa, con el objetivo de mejorar la calidad educativa en el mundo a través de la educación digital. Para terminar, me gustaría enviar un saludo y agradecimiento específico a todos los docentes que hoy nos acompañan por su compromiso y por su entusiasmo y también por su trabajo colaborativo, tan necesario para transformar y mejorar la educación. Vosotros, y seguro que muchos de los que nos estáis viendo, sois el ejemplo de que el cambio educativo es posible. Y es un cambio que tiene y debe venir de los docentes. Todas las iniciativas que vamos a conocer están lideradas por docentes, que desde sus contextos y realidades muy complejas han propuesto soluciones innovadoras para los desafíos de su entorno.
Estamos muy orgullosos de poder dar visibilidad a todas estas prácticas pedagógicas y seguiremos trabajando para contribuir a la educación en el mundo, especialmente en entornos vulnerables, y mejorar la calidad educativa. Muchas gracias a todos. Ana, te devuelvo la palabra. Muy bien, muchas gracias Leticia también por las palabras, por el entusiasmo y por ser parte de esta alianza entre OEA y Profuturo tan importante para la región. Ahora los queremos invitar a un breve video con los principales resultados de este mapeo que hemos conversado desde el inicio y la presentación del mapa interactivo de buenas prácticas en educación digital de las Américas. Este mapeo y este mapa se encuentra alojado en el portal educativo de las Américas. El link y QR lo pueden encontrar aquí abajo de la pantalla y contiene más de 100 experiencias por las que se pueden navegar y consultar tanto en español como en inglés. Sin duda es una muestra enorme de lo que nuestra región ha sido capaz de compartir y mostrarle al mundo su capacidad innovativa. Así que vamos a ver ahora ese video. El mapeo de buenas prácticas en educación digital de las Américas, liderado por la Alianza de la Organización de los Estados Americanos con Profuturo, tiene como propósito destacar iniciativas de instituciones educativas y organizaciones de la sociedad civil de América Latina y el Caribe. Se convocaron iniciativas desarrolladas entre 2020 y 2022 que promuevan oportunidades de aprendizaje y generen un impacto positivo en la comunidad educativa mediante proyectos innovadores que apunten al seguimiento de las trayectorias escolares y la recuperación de los aprendizajes contemplando la integración de las nuevas tecnologías digitales. Se recibieron más de 160 postulaciones provenientes de 17 países del hemisferio. Con estas prácticas se ha creado un mapa interactivo en el sitio web del Portal Educativo de las Américas a modo de repositorio, donde se puede navegar y conocer más sobre cada una de ellas. Nuestro proyecto se llama Educación Disruptiva para una Nación. Nosotros empezamos este proyecto para brindar una educación diferente. Un comité evaluador tuvo la difícil tarea de seleccionar 30 experiencias destacadas que recibieron el reconocimiento como buena práctica educativa. Además, 4 de ellas tuvieron la oportunidad de invitar a un o una docente a asistir a la 5ª edición del evento Enlighted entre el 16 y 17 de noviembre de 2022 en la ciudad de Madrid. Este fue un espacio para compartir experiencias y reflexionar sobre los retos planteados en el campo del aprendizaje y la educación en la era digital. Con mi participación en los Enlighted 2022 he enriquecido mucho mi práctica pedagógica. He conocido docentes de todo el mundo y he conocido también sus experiencias exitosas para apoyarlas en el proyecto que desarrollo con mis estudiantes. Enlighted para mí ha significado aprendizaje, desarrollo, conocimiento de los expertos, y eso me vuelca para llevarlo a mi práctica, desarrollarla y formar una comunidad de docentes innovadores. Ingresa al mapa de buenas prácticas en educación digital de las Américas en el enlace que se encuentra en la descripción de este video para conocer las prácticas educativas más recientes e innovadoras de la región. Muchas gracias por tu apoyo. Bueno, esperamos que hayan disfrutado de este video, tanto como nosotros, y de haber podido realizar, A continuación, iniciaremos el segundo momento de este evento, luego de haber revisado el video, que esperamos lo hayan podido disfrutar tanto como nosotros, y además se animen a entrar al portal y al mapa de buenas prácticas, que está completamente disponible en español y en inglés. A continuación, iniciaremos este segundo gran momento y en el cual hemos estado esperando también para conversar con profesores de la región. Es una mesa de diálogo, como habíamos indicado al inicio, con docentes que participaron con sus prácticas, específicamente en el ámbito de aprender a aprender, y que resultaron destacadas.
Este espacio tendrá algunas preguntas que los distintos docentes van a ir respondiendo, y para eso me gustaría darle la bienvenida y agradecerles inmensamente por estar aquí a Víctor Hernández. Él es de Guatemala y con su proyecto Educación Disruptiva para una Nación participó de este mapeo. De igual forma, Carlos Alberto Pino de Perú, con un proyecto muy interesante que se llama Cuantu Aula Abierta o Cuantu Aula Abierta, y María Gabriela Linardo de Argentina con el proyecto Espacio Educativo Atalaya Sur. Son 3 proyectos, son 3 iniciativas realmente muy interesantes que apuntan, como decíamos, al desarrollo de estas habilidades de aprender a aprender. Entonces, me gustaría quizás, dado que probablemente para muchos sea una novedad estas prácticas, invitar a cada uno de nuestros profesores, docentes, a brevemente introducirnos sobre de qué se trató su práctica. Podríamos partir quizás con Víctor de Guatemala, que nos comente brevemente de qué se trataba esta práctica del proyecto Educación Disruptiva para una Nación. Hola, buen día, buena tarde para todos. Ana, Carlos, mucho gusto. También a todos los docentes, directivos, amigos que nos ven en los diferentes países. Para nosotros es un gusto y un honor compartir las buenas prácticas. Le saluda Víctor Hernández de Guatemala con Proyecto SETI, Educación Disruptiva para una Nación. Tuvimos el gusto de poder participar en meses anteriores del año 2022. Nuestra buena práctica inculca a que las personas puedan estudiar lo que les guste, por ejemplo, tecnología, ocupaciones técnicas, laborales, también formación académica. Guatemala es un país pequeño, está ubicado en Centroamérica, con alrededor de 20 millones de personas. Ustedes saben que todo proyecto nace a raíz de una necesidad, y la educación es el pilar fundamental para poder hacer mejoras en una sociedad. Nuestra buena práctica es escalable, se puede replicar. Guatemala tiene mucha área rural, entonces nos enfocamos en poder brindar educación de calidad con estándares en donde los estudiantes puedan egresar con competencias digitales, también significativas, competencias blandas y buenas prácticas para su vida. Nuestro proyecto pues se enfoca en lo que el estudiante quiera estudiar. Muchas veces considero de que los estudiantes ven la educación como una obligación y nosotros lo vemos como algo lúdico o divertido. Sé muy bien que en todos los países hay muy buenos proyectos y en Guatemala estamos tratando de hacer el cambio. Muchas gracias, Víctor. Quisiera invitar a María Gabriela Linardo, si nos puedes contar brevemente de qué se trata el proyecto Espacio Educativo Atalaya Sur. Bueno, hola a todos, a todas. Muchas gracias por esta oportunidad de poder presentar nuestra práctica educativa enmarcada, ¿no?, a la luz de la reflexión sobre las habilidades para aprender a aprender. Nuestra práctica forma parte de las tareas que se realizan en Atalaya Sur, que como red comunitaria de Internet brinda conectividad a los vecinos y vecinas de la Villa 20, que es el lugar donde nosotros trabajamos. La Villa 20 se encuentra en la zona sur de la ciudad autónoma de Buenos Aires y es un lugar atravesado por situaciones de extrema vulnerabilidad, de pobreza, ¿no? Situaciones como falta de agua potable, dificultades al acceso a la salud y a la educación. Entonces es en este contexto que surge nuestro propósito educativo de realizar prácticas que construyan herramientas cognitivas que les permitan a los chicos y a las chicas poder conocer todo lo que gusten, todo lo que quieran conocer, aprender.
Y desde la pandemia hemos realizado distintos talleres que persiguen la idea de incentivar, acompañar las distintas trayectorias de los participantes, de las participantes, para que puedan ser protagonistas de la sociedad digital en la que vivimos. Realizamos talleres donde visualizamos cómo las tecnologías hacen más eficientes, eficaces a distintas disciplinas y distintas disciplinas artísticas o científicas. Hicimos un recorrido por distintos objetos de la cultura y los vinculábamos con recursos tecnológicos para ver cómo estos las potenciaban. Desarrollamos talleres de educación tecnológica focalizados en una enseñanza que promueva vocaciones tecnológicas para chicos desde los 10 a los 16 años. Trabajamos sobre alfabetización digital, sobre redes sociales, sobre la producción de contenidos, sobre robótica, sobre inteligencia artificial también. Y estas instancias educativas son únicas en el barrio, en la villa donde nosotros trabajamos. Se trata de una enseñanza que, de no existir, sería muy difícil que los chicos y las chicas de la Villa 20 pudieran aproximarse a contenidos tecnológicos. Entonces nosotros decidimos acompañar y fortalecer el deseo por el aprendizaje con espacios colectivos que busquen la expresión, la comunicación, la exploración y la autonomía de cada uno y de cada una de los participantes a partir de sus intereses. Súper, muchas gracias, María Gabriela. Quisiera darle la palabra entonces a Carlos Alberto de Perú para que también nos cuente así muy brevemente de qué se trata el proyecto Q-ANTU Aula Abierta. Muy buenos días, un saludo desde Perú. Agradecer primero a la Organización de Estados Americanos, a Fundación Profuturo por esta oportunidad y contarles, el término es Cantu Aula Abierta. Este proyecto nació en tiempo de pandemia. Contarles que nuestra experiencia nace en los Andes peruanos, en la región del Cusco, ¿no? Ahí lo primero que nos interpeló fue la situación de conectividad con nuestros estudiantes, los bajos recursos tecnológicos a los cuales nuestras escuelas habían sido dotadas, y en ese marco es que nace Cantu Aula Abierta, ¿no? Con la organización de 23 instituciones educativas rurales, 156 docentes organizados en grupos de trabajo, deciden hacer Cantu a través de 4 estrategias articuladas, ¿no? Uno, confiar en proyectos de aprendizaje, porque sentíamos que los proyectos de aprendizaje empoderaban a los estudiantes, hacían suyo el trabajo porque partía de los intereses de ellos, y eso permitía que los chicos pudieran movilizar un conjunto de habilidades, ¿no? A esto acompañaban los docentes organizados en ciclos de trabajo, hacían un conjunto de experiencias de aprendizaje que debían ser presentadas en 2 formatos. Uno, en texto, que de tal manera que esa experiencia de aprendizaje se convirtiera en una guía de autoaprendizaje para el estudiante, y lo otro en audio. ¿Y para qué? Para que estos pudieran salir a través de radios locales que hay en nuestras zonas de trabajo. Y de esa manera garantizar llegar hasta cada uno de los caseríos donde los estudiantes estaban viviendo, ya que no podían movilizarse por el confinamiento que sufrimos en el tema de la pandemia, ¿no? Luego a esto se complementó con un cambio de chip en el rol docente. ¿Por qué? Porque lo que hicimos es que cada docente asumir el rol de un tutor personalizado, que no solo estuviera dedicado a ver el trabajo de las experiencias de aprendizaje, sino que vaya más allá, ¿no? De preocuparse por las emociones, sentimientos y por la integralidad de todos los estudiantes. Y para complementar el 4º proyecto, lo que trataba es de dotarles por familias de unas tabletas a los estudiantes con contenido informático, ya que no se contaba con internet, pues lo que se les ponía en esas tabletas eran contenidos, de tal manera que de acuerdo a la necesidad del proyecto y de la búsqueda de la indagación de información pudieran acceder a ellos, ¿no? Y con eso pues poder movilizar toda su experiencia para desarrollar
proyectos de aprendizaje hasta llegar a productos finales. Esa es la experiencia de Canto Aula Abierta en Perú. Muchas gracias, Carlos. Entonces también solo mencionar que la experiencia es Cantu, así se dice, ¿cierto? Bien. Perfecto. Cantu es un término quechua. Muy bien. Esta primera ronda nos deja súper claro que las tres iniciativas tienen un foco fundamental, que es poner a los estudiantes en el centro. Víctor nos hablaba de alguna manera de cómo motivarlos y hacer que los estudiantes efectivamente quieran aprender. María nos decía, bueno, darles las herramientas para que sean los protagonistas, y Carlos nos decía, bueno, también poner a disposición estas experiencias en los estudiantes, lo cual considero que es muy interesante al momento de mirar estas experiencias o prácticas y proyectos de manera más transversal. Pero específicamente, una de las preguntas que quisiéramos abordar hoy es cómo fue finalmente un proceso para diseñar una práctica educativa enfocada específicamente en habilidades para aprender a aprender. Porque todos son proyectos más macros, son proyectos más integrales, tienen distintas patas, por decirlo así, o ámbitos de acción, pero ya al momento de diseñar una práctica educativa enfocada en estas habilidades, ¿cómo fue ese proceso? Y específicamente, ¿cuáles habilidades lograron desarrollar? Y quizás volver a hacer un recorrido partiendo por Víctor, que nos cuentes específicamente esta experiencia de diseño de una práctica con foco en estas habilidades. Muchas gracias, Ana. Todo proyecto considero que debe nacer a raíz de las necesidades. Hofer decía, en tiempos de cambio, quienes estén abiertos al aprendizaje se adueñarán del futuro, mientras que aquellos que creen saberlo todo estarán equipados para un mundo que ya no existe. Como bien sabemos, a raíz de la pandemia, pues hubieron muchos cambios que ya debieran existir. Lamentablemente, en el mundo hay países subdesarrollados, de tercer mundo, y Guatemala es un país hermoso. Me siento muy orgulloso de poder representarlo y hablar de mi país. Sin embargo, como en todos, también existe desigualdad y falta de equidad en muchos contextos. En Guatemala, lamentablemente, las personas que tienen más recursos económicos son los que se preparan mejor, y eso hace que siga existiendo la desigualdad. Entonces, ¿cómo fue que se diseñó este proyecto? Pues yo soy parte de un sistema en el cual ha sido difícil el poder salir adelante, y la empatía que se tiene para los jóvenes y las señoritas hizo diseñar un proyecto en el cual el principal ingrediente es la motivación. Si no existe el interés, la gana, la motivación de parte de los estudiantes y la innovación de los docentes, considero que es muy complicado. El recurso económico, la pobreza, es la principal limitante en nuestro país, pero el crear este proyecto hace el romper esos paradigmas. Proyecto SETI y una educación disruptiva para la nación es eso, es romper los estatus sociales. Las personas que están con nosotros, han egresado más de 300 personas con nosotros. Nosotros les damos la opción de que puedan estudiar cursos cortos, especialidades como programación, tecnología, TIC, también cursos ocupacionales. Entonces, en nuestro país, lo que las personas quieren es generar ingresos para poder estudiar, y nos enfocamos en eso, en que ellos puedan aprender para la vida, porque hay jóvenes que no pueden estudiar por las limitantes, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros hicimos es diseñar un modelo educativo diferente, donde tenemos más de 17 especialidades en modalidad presencial, semipresencial, a distancia,
utilizamos la tecnología, las herramientas digitales, pero principalmente trabajamos con padres, con los docentes, que son el pilar también fundamental, y los estudiantes. Entonces, considero de que estamos haciendo los cambios que queremos y este modelo educativo lo queremos replicar a nivel nacional y también internacional, que considero que los países en Latinoamérica pues tienen muchas coincidencias en estos contextos. Excelente, Víctor, muchas gracias. Quizás, María, si nos puedes contar tú, ¿cómo fue ese proceso de diseñar una práctica enfocada en estas habilidades? En el marco del proyecto de ustedes que tiene Atalaya Sur, Espacio Educativo Atalaya Sur, que tiene varios componentes, pero ya pensando en estas habilidades más concretas de aprender a aprender, ¿cómo llegaron a esa idea y cómo fue el proceso de diseñar una práctica o una experiencia con ese foco? Sí, se imaginan como educadores y educadoras todas las dificultades propias de los contextos vulnerables, ¿no? Como todos los avatares que en este tipo de coyunturas intervienen tanto en la enseñanza como en los aprendizajes de nuestros chicos y chicas. Entonces, cuando hablamos de habilidades para aprender a aprender, estamos refiriéndonos a funciones ejecutivas, a ejercicios de metacognición, que no son tarea sencilla para nadie, que implica una función de alto nivel cognitivo. Entonces, poder diseñar situaciones de enseñanza que provoquen aprendizajes en relación a estas habilidades tiene el desafío de ir en búsqueda de cada estilo cognitivo de cada uno de las participantes de nuestros talleres. Pensar habilidades tan complejas es un propósito alto, pero creemos que en el contexto de conocimiento actual y también más en situaciones de exclusión social como la de nuestros participantes, no hay nada más importante que enseñarles, ¿no? Sobre sus propios estilos cognitivos, sus propios abordajes frente a los objetos, a reconocer sus fortalezas simbólicas, a empoderarse como sujetos epistémicos, aún con muchísimas barreras, por vencer, por torcer o esquivar, ¿no? Pero ellos y ellas pueden lograr construir las herramientas que lo potencian hacia cualquier contenido, hacia cualquier conocimiento. Entonces, al principio el vínculo era virtual, y eso traía una complejidad de atravesar las pantallas, para aún así construir ese lazo necesario para cualquier acto educativo, un lazo dialógico, un lazo amoroso, ¿no? Entonces, desde ese momento, tomamos como premisa, en el momento de diseñar nuestras intervenciones educativas, estar atentos y atentas a los intereses de los y las participantes. Qué cosas les gustaba, qué cosas les generaba intriga, cuáles eran las problemáticas que a ellos y ellas les preocupaban. Ninguna propuesta de enseñanza debía estar por fuera, debía ser siempre situada, ¿no? Entonces, pensábamos siempre en las realidades cognitivas y afectivas de cada uno y cada una de los participantes, porque si pensábamos una enseñanza por fuera de esto, no íbamos a lograr ningún cambio. Entonces, solo desde el deseo por conocer los objetos científicos y tecnológicos se podía dar ese salto metacognitivo de pensarse, aún en un contexto de vulnerabilidad, como un sujeto que puede conocer. Entonces, esa era como nuestra premisa para diseñar nuestra práctica educativa, nuestros talleres. Muchas gracias, María. Nos ha puesto también como ejemplos muy claros de los desafíos que yo creo que regionalmente tenemos, o sea, de seguir pensando qué es lo uno o lo otro, habilidades, resolver primero habilidades más básicas, menos complejas para poder abordar las tareas más difíciles y claramente la experiencia de ustedes
da la vuelta a eso, no contradice lo uno y lo otro, sino que se hace cargo en contextos de muchos desafíos, abordarlo igual porque hay una primicia de empoderamiento, de potenciar al otro, de reconocer un bagaje importante a desarrollar, muy interesante también, que coincide mucho con lo que Víctor nos estuvo diciendo de la motivación, del interés, de las ganas, de poder desarrollar estas habilidades para aprender a lo largo de la vida y siempre situando a los aprendices, a los jóvenes, a los niños y las niñas en el centro. Pero no queremos dejar de escuchar la experiencia específica, en este caso de Carlos, otra vez desde su experiencia en Perú, en una zona más bien rural. Cuéntanos cómo fue ese proceso de diseñar una práctica educativa enfocada en estas habilidades de aprender a aprender. Bien, gracias. Nosotros lo que confiamos y habíamos cogido previa a la pandemia es la madurez de poder trabajar con proyectos, con la metodología de proyectos de aprendizaje. ¿Por qué? Porque uno es que los proyectos lo que permiten en principio es consultar a los estudiantes sobre los intereses, necesidades, demandas que ellos tienen, ¿no? Y eso también los acerca sobre su realidad, sobre los problemas que los afectan, sobre todo aquello que tienen. Entonces, esa es una gran oportunidad, en principio, para generar una motivación intrínseca de adentro, ¿no? Y en la aplicación del proyecto Canto Aula Abierta, lo que hicimos es justamente, hasta donde se pudo llegar, es preguntarles qué es aquello que les interesaba. ¿Por qué? Porque esto mismo nos permitía a nosotros realizar un conjunto de actividades ya no enfocadas en un contenido, sino que mejor que ellos vayan en busca del contenido de acuerdo al interés y la demanda que quieren. Y eso lleva a desarrollar, por ejemplo, habilidades como la indagación, como las habilidades de recoger datos, tanto de fuentes orales como de fuentes escritas. Y por lo tanto, toda esa variedad lo que permite a los estudiantes es movilizarse, ¿no? También les permite eso mismo, que al final de cada proyecto rendir cuentas sobre aquello que están aprendiendo, a través de evidencias tangibles, como puede ser cuadernos que ellos han hecho como compendio, maquetas, o también exposiciones orales de todo un trabajo, ¿no? Les permite también comunicarse con otros interlocutores y de distintas edades, con distintos conocimientos. Entonces, esa ha sido, en principio, la riqueza de trabajar con Canto. Pero ahí el rol fundamental del docente ha sido magnífico, en el sentido de que también es cambiar nuestro chip. Nosotros lo que hicimos es elaborar cuadernos de autoaprendizaje, pero que fueran guías de ese proceso del proyecto, que esos cuadernos no contenieran contenidos específicos, sino mejor que llevaran a través de una ruta a los estudiantes a buscar toda la necesidad que tenían hasta sistematizar la información deseada, ¿no? Y a esto se complementa el trabajo en radio, ¿no? Porque los estudiantes también tenían la posibilidad de llamar a la radio y para expresar y dar a conocer todo aquel proceso que habían aprendido. Y eso también los lleva a desarrollar habilidades de niveles superiores en el lenguaje, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que nos ha dejado Canto, como diríamos, habilidades desarrolladas en la capacidad de aprender a aprender, ¿no? Excelente, Carlos. Muchas gracias, porque además nos muestras cómo el aprendizaje basado en proyectos es efectivamente una metodología aplicable, replicable en los distintos contextos. Y quizás sobre eso sería interesante que ahora conversáramos, porque muchos de los que nos ven hoy día o que van a acceder a estas prácticas se harán la pregunta, bueno, ¿cómo hago esto en mi contexto, que quizás uno fue rural y este es más urbano, o estoy en un contexto distinto, con más o menos tecnología? Y entonces tenemos la pregunta sobre cuáles son esos elementos del proyecto que ustedes han desarrollado, que se puede aplicar en distintos contextos. Es verdad que replicar algo, proyectos o iniciativas innovadoras, al 100% es muy difícil de escalar, pero hay ciertos componentes, hay ciertos aprendizajes, hay ciertos
elementos que son claves y que a su vez tienen el potencial de escalar. Me gustaría partir con Víctor, quien permanentemente nos ha dicho que su proyecto efectivamente está pensado para una nación, o sea, no tiene una ambición para todo Guatemala y posiblemente, si uno lo piensa así de grande, lo puede pensar también de manera regional. O sea, preguntarte, Víctor, ¿cuáles son esos elementos que tú ves en el proyecto de educación disruptiva para una nación que son cruciales y que te gustaría compartir para otros maestros, profesores, profesoras que nos están escuchando hoy día? Gracias, Ana. Pues quiero comentarles brevemente que este proyecto inició sin recursos. Empezamos con un par de sillas de plástico y un pizarrón viejito. Y hoy en día, pues, estamos creciendo. Pero ¿cómo fue posible esto? Primero, pues, todo debe ser encaminado con Dios. Segundo, con mucho esfuerzo. Considero de que sí se pueden lograr las cosas si se planean bien y si tienen una proyección viable. En este caso, todos nuestros servicios, nuestro proyecto está avalado por el Ministerio de Educación. En los diferentes países, pues considero que hay lineamientos que rigen, ¿verdad? El aval y los procesos que estos emiten. Sin embargo, pues lo que nosotros hicimos es empezar con algo muy pequeño, con un centro de tecnología, luego crecimos y abrimos un centro de capacitación técnica. Y en este año, pues tenemos un centro de formación académica. Todo ha empezado pues desde algo muy pequeño, pero ¿cómo llegar a una nación? Esa es la pregunta, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos desde el 2020, iniciamos junto a otros docentes en diferentes especialidades, cómo llegar a los rincones de nuestro país. Y empezamos a crear la formación académica a través de módulos impresos, a través de libros, porque en Guatemala la mayor parte de la población no cuenta con acceso a computadoras ni a internet. Entonces lo que hicimos es crear módulos para diferentes grados académicos. Si alguien quiere estudiar desde primaria hasta diversificado, lo pueden hacer, no importando si tienen recursos económicos y si tienen acceso a equipo multimedia. Entonces, como les decía, las personas que tienen más recursos van a ir a un establecimiento de manera física, pero los que no, entonces deben buscar los caminos para poder aprender. No tenemos educación virtual por el motivo que ya les había mencionado, que no existe el acceso, es muy difícil. Entonces, yo creo que los elementos principales son tener un sueño, esforzarse, empoderar a los docentes, tener un equipo de trabajo que tenga la visión de hacer cambios significativos y pues esto lo podemos replicar en nuestro país y en muchos países de Latinoamérica. Súper, muchas gracias, Víctor. Y quizás ahora podríamos, tú algo nos adelantaste, María Gabriela, en las conversaciones anteriores, pero para ti, ¿cuáles serían como esos elementos que hacen crucial que esa práctica se pueda compartir y se pueda aplicar en otros ambientes? Tomo esto que decía Víctor en relación a persistir, ¿no? Insistir, partir de cuestiones bien por ahí sencillas y humildes hasta llegar a lo máximo, ¿no? Me interesó mucho esa visión, Víctor. Pensando desde una cuestión más didáctica, es fundamental para nosotros, como elemento crucial de nuestro proyecto, conocer las realidades cognitivas y territoriales de los y las participantes. No postular cuestiones que sean ajenas, ¿no? a sus intereses. Que puedan plantearse situaciones atrayentes, pensando que en un presente educativo interesante para ir construyendo un futuro próspero a nivel cognitivo de cada uno de los participantes. Nosotros sabemos que cuantas más y diversas aproximaciones a los contenidos que trabajemos,
mayores van a ser los aprendizajes que estos logren, ¿no? Entonces, es también muy importante poder encarar las situaciones de enseñanza desde distintas formas de acceder a los contenidos. Pensar en la grupalidad como esa interacción que nos permite lograr procesos de pensamiento mucho más complejos, ¿no? que son los que nosotros queremos construir con los chicos, ¿no? Habilidades y no contenidos puntuales, ¿no? Bueno, esas habilidades se construyen con otros, estando en situaciones problemáticas o en situaciones que les interesen, ¿no? Y por último, para nosotras es fundamental ser conscientes como educadores, educadoras, que conocer sobre este tipo de contenidos y construir este tipo de habilidades, ¿no? Contenidos tecnológicos y habilidades metacognitivas, permiten la inclusión social. Entonces, nosotros nunca nos podemos olvidar de dónde estamos enseñando y para qué estamos enseñando, ¿no? Hacer todo desde la enseñanza para que los aprendizajes ocurran y esto sean una herramienta de transformación cognitiva en él o la participante, pero también que permitan subsanar un poco el contexto en el que viven, ¿no? Y esto, para lograr esto, es fundamental el acompañamiento y la articulación de todos los sectores de la sociedad, ¿no? Poder construir entre todos, entre el sector privado, entre el sector público, las distintas organizaciones que las sociedades van construyendo, van teniendo, para poder hacer lazos fuertes para que los proyectos puedan replicarse, ¿no? Muchas gracias por tu reflexión, muy interesante, en el fondo innovar para incluir, o sea, la inclusión como a la base de todo lo que implica pensar en nuevos modelos, en una disrupción. Después vamos a tomar un poco más a fondo lo que mencionas de esta claridad pedagógica que es clave para poder expandir estas experiencias. Y ahora quizás me gustaría preguntarle a Carlos, justamente, algo ya nos empezabas a anticipar en la respuesta anterior, sobre esos elementos. Has mencionado varias veces, por ejemplo, el cambio de chip en los profesores, pero ¿cuáles son esas partes del proyecto o de la iniciativa que tú crees que pueden ser aplicadas en distintos ambientes más allá del Perú y de la zona rural o más alejada en la cual están insertos? Gracias. Una de las cosas que yo resaltaría es el que tener la capacidad de trabajar en red. Como les manifestaba al inicio, el proyecto Cantu se ejecutó en 23 instituciones educativas que pertenecen a una red de escuelas rurales de Fe Alegría del Perú, ¿no? Entonces, lo que pudo hacer este proyecto es organizar a estos docentes en ciclos de trabajo. Y todos ellos comunicados. Lo bueno es que ahora el Internet ha mejorado, entonces se puede hacer reuniones como las que estamos haciendo ahora y donde se puede trabajar. No necesitamos físicamente ya estar juntos, porque nuestra geografía también es agreste y muchas veces no lo permite por el propio transporte, por lo que significa económicamente también esto, poder cubrir esas necesidades, ¿no? Pero lo que ha hecho... creo que a través de las plataformas digitales es acercarnos a estos grupos de docentes, donde de manera colegiada se organizan y trabajan, por ejemplo, elaborando lo que les decía, los proyectos de aprendizaje, elaborando los cuadernos de autoaprendizaje, ¿no? Y elaborando audios que pudieran salir a través de la radio. Imagínense todo ese trabajo de hacer un audio elaborado por 5 o 6 docentes, donde cada uno se turna para hablar y luego es editarlo, ¿no? Entonces creo que lo que ha permitido el trabajo en red es eso, hacer un trabajo colegiado, un trabajo coordinado, un trabajo colaborativo y de bastante comunicación. Un primer elemento es. Lo segundo es que también la propia metodología lo que ha hecho es abrir la escuela hacia la comunidad, ¿no? Ya no es la escuela cerrada por el perímetro del CERC, sino que sale al encuentro con la comunidad. ¿Por qué? Porque ve las necesidades, demandas, problemáticas.
y eso empodera más al estudiante y hace que los trabajos o los proyectos que ejecutan sean más suyos, ¿no? ¿Por qué? Porque también se sienten partes importantes de la solución de los problemas que los aquejan. El otro elemento es que creo que es importante sistematizar las experiencias, porque de esa manera es la única forma, por ejemplo, que yo puedo, en representación de todos mis compañeros, estar frente a ustedes. Canto Aula Abierta, primero recibimos reconocimiento a nivel nacional por el Ministerio de Educación. Esto mismo nos permitió participar en la Comisión de Educación del Congreso de la República para sustentar el tema de redes educativas, ¿no? Y entonces abre oportunidades, el que aprendamos a sistematizar nuestras experiencias, recogerlas y poderlas difundir, creo que contribuye y suma para que justamente estas experiencias puedan ser replicables, ¿no? Eso. Muchas gracias, Carlos. Estamos con los tiempos, como siempre en estas conversaciones tan entretenidas, muy ajustados. Y antes de llegar a nuestra última reflexión, que quisiera pedirles a cada uno de los docentes que nos comparta, quisiera nada más como mencionar algunas cosas que han salido acá bajo las preguntas que nos hemos estado haciendo todo el rato. ¿Cómo enfocar estas innovaciones? ¿Qué las hace efectivas en ciertos contextos? ¿Cuál es de alguna manera el paradigma de transformación que hay atrás? Han sido 3 experiencias fabulosas en donde, como nos han mostrado, la innovación es diversa, tiene distintas dinámicas, es contextualizada, o sea, ninguna de estas innovaciones se despega de su contexto, tanto cultural como territorial, como incluso un contexto de tiempo específico, como puede ser el de la pandemia, ¿no? En donde los recursos tampoco nunca han sido muchos, ni tantos, y eso no ha sido una barrera para poder generar los cambios y las innovaciones necesarias. O sea, hay una mirada más allá de los recursos que es muy necesaria y muy importante. Me parece fundamental el volver a esta tríada fabulosa que muchos compartimos, el núcleo pedagógico, es decir, esta relación docente, profesor, maestro con los estudiantes y sus contenidos, los recursos, es decir, es ahí en donde se generan los cambios. Estas 3 prácticas, estos 3 proyectos nos muestran que la innovación busca esa relación, ese vínculo, que se fortalezca y que esa relación docente, profesor, estudiante, contenido o tecnología o currículum sea en donde efectivamente se estén generando los cambios, ¿no? Todas nos han demostrado la importancia de tener múltiples estrategias para que puedan ser flexibles, adaptables. Estas no son innovaciones rígidas, no son proyectos hiperestructurados, porque el mayor valor está justamente en tener la claridad de cuál es ese fin pedagógico que se quiere movilizar, mover, cambiar, y desde ahí entonces uno va buscando las distintas estrategias y no al revés. No han traído las estrategias para después tratar de buscar qué es lo que están cambiando, y eso es un aprendizaje fundamental en momentos en que estamos cambiando tanto y tanto por la pospandemia, pero también por la tecnología, por el momento en el cual están los niños y las niñas. Estos cambios nos llevan permanentemente a volver a situarnos en el centro de la pregunta de cuál es el propósito pedagógico que queremos movilizar, y desde ahí pensar las innovaciones. Me parece que estas 3 innovaciones han tenido ese propósito. Y finalmente, porque tampoco puedo resumir la maravilla de todas, creo que aquí han habido aprendizajes de aprender con otros, de aprender en red, y parte de este webinar es eso, que podamos aprender en red y podamos aprender de otros. Pero hay una cosa que justamente Carlos lo acaba de decir, para eso es importante la sistematización, el conocimiento colectivo, y yo con mucho como entusiasmo veo que en nuestra región hay un conocimiento colectivo muy fructífero, muy vivo, que hoy día lo ponemos a disposición a través de este mapa interactivo, pero seguro está más allá de este. Así que bueno, como les decía, el tiempo nunca nos juega muy a favor, pero antes de finalizar me gustaría quizás partir por Carlos, ahora de atrás para adelante,
que nos puedas compartir una breve, o sea, como tu reflexión final sobre el impacto que ha tenido esto, tu práctica, el proyecto en el territorio en el cual estás, y que nos dejes con un mensaje inspirador. Bien, gracias. Algo que nos ha dejado como aprendizaje Canto Aula Abierta es que es posible hacer las cosas cuando se puede trabajar de manera colegiada, en equipo, con docentes organizados, que no nos distraigamos de muchas de las necesidades y de repente de los muchos problemas que nos puedan aquejar en la propia profesión o por donde tengamos que estar, sino más nos veamos por las potencialidades que tiene nuestro propio territorio y nosotros mismos, ¿no? Lo segundo, que es importante también, creo que hasta ahora no lo he señalado, es el trabajo en coordinación con los padres de familia. Es fundamental ese trabajo porque ellos han sido una pieza angular en la implementación del proyecto Canto Aula Abierta, porque son los que, a pesar de sus propias carencias, han podido, por ejemplo, organizar dentro de los pocos ambientes que puedan tener un espacio para el estudio para sus hijos, y eso también cambia el chip de la familia, porque pone a la educación en un lugar preponderante en el hogar, ¿no? Donde los chicos pueden dar a tangibilizar todo lo que están aprendiendo y en base a eso también pues puedan dar a conocer a sus docentes, a sus propias familias, todo el proceso que se está generando ahí, ¿no? Lo otro que me deja como enseñanza también es que aún creo que nuestro sistema es muy frágil en cuanto a lo que nos ofrece en cuanto a la tecnología y a la información, y más que todo en lo rural. Pero eso no significa quedarnos y detenernos con eso, sino con los pequeños recursos que tengamos ahora con el acceso a Internet, de las plataformas digitales que más nos acercan, podemos hacer un trabajo colegiado, ¿no? Ese sería un tercer elemento. Y lo siguiente, como yo dejaría como una frase inspiradora, es que tenemos que seguir confiando en lo que hacemos. Los niños y las niñas tienen que tener mejores oportunidades que nosotros. Y en la ruralidad eso se hace más evidente, más comprometido, y creo que esa es la inspiración que debe movernos a los maestros rurales, no solo en el Perú, sino en el mundo entero, ¿no? Gracias. Muchas gracias a ti, Carlos. Quizás, María, si tú nos quieres dar estas palabras finales, una inspiración también. Bueno, para mí hay dos cuestiones que son centrales, ¿no? en nuestros talleres, en las prácticas, y que también lo escucho en lo que nos cuenta Víctor y Carlos, ¿no? Una cuestión tiene que ver con la grupalidad, ¿no? Grupalidad con los asistentes a los dispositivos, pero también grupalidad hacia el afuera, ¿no? Con instituciones educativas, con el barrio, con instituciones de salud, entre todos formando esa red que mencionaba Carlos, ¿no? Una red que permita una progresión, ¿no? En cuanto a los conocimientos, pero también en relación a la vida en general, ¿no? Solo es con red, solo es desde lo colectivo que se van a ir construyendo mejores situaciones en general, no solo cognitivas. Y esto también que es importante de poner en escena, en el centro de la escena, el deseo por el conocer, ¿no? En los contextos que muchos atravesamos de vulnerabilidad, el conocimiento queda como por ahí en último lugar. Bueno, hay otras urgencias, pero mientras tanto también podemos potenciar los aprendizajes de los chicos y de las chicas, porque es algo fundamental, porque esto va a ser una herramienta que le va a permitir no solo a ellos estar mejor, sino estar todos como sociedad mejor, ¿no? Y como frase esta cuestión de insistir, con prácticas, ¿no? Que nos empoderen, que nos organicen y que nos permitan ser mejores. Víctor, danos tú unas palabras o el mensaje así de cierre que quisieras compartir.
Pues muchas gracias por el tiempo. Es de felicitar a las organizaciones OEA, Profuturo, por brindarnos este espacio. Creo que Gabriela, Carlos, estamos muy orgullosos de tener proyectos destacados. Yo sé que es muy difícil el empezar un proyecto, tal vez nos podemos desanimar, pero el ver las sonrisas, el ver los cambios que podemos hacer en la vida de los jóvenes no tiene precio. Considero de que el ser docente, el ser educador, puede inspirar o también puede destruir muchas veces a los estudiantes. Tenemos mucha responsabilidad en nuestras manos. Siento que podemos lograr mucho. Debemos tener la iniciativa de hacer cambios desde nuestras pequeñas escuelas, no importa en el rincón donde se encuentren, pero los docentes que se encuentran viendo esto hoy, los educadores, los directivos, ya están aprendiendo. Siento que tenemos que tener la humildad para poder aprender día a día, romper esa educación tradicional que ha estado por décadas. La educación ya existe, pero lo que queremos es innovarla, cambiarle el chip a los docentes. Siento que generar empleos, traer equipo de docentes jóvenes, brindarles la oportunidad de que puedan aprender y poder tener una pedagogía, una didáctica diferente. Si cambiamos la educación, los cimientos, todas las naciones van a cambiar. Entonces, que Dios los bendiga y es un gusto para nosotros estar acá. Muy bien. Víctor, te pido que no te vayas todavía, porque aunque no nos quedan minutos, igual quiero traer como una pregunta que ha salido sistemáticamente del chat, y es ese cambio, ese rol que aparece modificado en los docentes, en los profesores. En una idea muy concreta y muy específica, si nos puedes compartir qué es lo que tú sientes que los profesores y las profesoras debieran cambiar. En concreto, dado este contexto, dadas estas necesidades de innovación, y ya ahí sí para cerrar este panel. Gracias. Considero que el principal cambio que deberían hacer la mayoría de educadores es la actitud y la motivación, porque muchos se preparan académicamente, hay cientos o miles de educadores, pero creo que tener la iniciativa de hacer los cambios es fundamental. Entonces, creo que lo que yo quiero con este proyecto es dejar huella y contagiar a más personas que puedan hacer estos cambios con visión a un presente para mejorar el futuro. Súper. Carlos, ¿qué nos dices tú, que también has hablado todo el rato del cambio de chip? ¿Cuál es uno de esos chips que tú crees que hay que cambiar? Creo y que estoy convencido que debe ser uno que dentro de estos trabajos colegiados lo que se tiene que permitir es una evaluación reflexiva de nuestras propias prácticas, de poder darnos cuenta qué es aquello que sí nos está contribuyendo y nos está ayudando a transformar, ¿no? Aquellos elementos, metodologías, estrategias, técnicas que están cubriendo las demandas y necesidades, y más que todo, desarrollar esas habilidades profundas que decimos en nuestros estudiantes. Colegiado que no evalúa el trabajo que hace, pues va a estar destinado a cometer los mismos errores. Entonces, reflexionemos, analicemos nuestra práctica, y yo creo que con eso vamos a contribuir a mejorar, ¿no? Muy bien, María Gabriela, un último mensaje sobre el cambio en los docentes, profesores. Sí, coincido que tiene que ver con el posicionamiento, con la mirada con la que encaran y reflexionamos, porque todos somos docentes, ¿no? Sobre nuestras prácticas. La reflexión tiene que ser transversal y constante para poder, justamente lo que decía Carlos, ¿no? Reconocer las fortalezas y modificar aquellas cuestiones que no construyen aprendizaje, ¿no? Bueno, muchas gracias. Ahora sí, ya se nos acabó el tiempo. Queremos agradecerles una vez más a los equipos del Portal Educativo de las Américas, de la OEA y de la Fundación Profuturo. Queremos agradecerles muy especialmente a los Ministerios de Educación, a los Ministerios de Relaciones Exteriores y Misiones Permanentes de los Estados miembros de la OEA por este apoyo que le dan a las actividades de manera que lleguen a todos los puntos del hemisferio.
Finalmente, dejarlos súper invitadísimos una vez más a ingresar a este mapa interactivo y a la publicación que se ha realizado y que está disponible, recuerden, en inglés y en español a través de los links que aparecen en la pantalla, y a seguir las redes sociales de la OEA para conocer las próximas actividades. Ya dijimos que este es el primero de varios webinars que van a venir. Agradecerles infinitamente a Víctor, a Carlos y a María por su participación, y esperamos vernos pronto.